Mi pilar es la hotelería, el hotel más conocido que yo creo que todos ustedes o la mayoría de ustedes lo ha escuchado, es Hotel California aquí en Todos Santos. Soy dueño de ese hotel, más aparte otros hoteles en Pescadero y aquí en Todos Santos y otros en inversión. Y también les comentaba ahorita al doctor Cruz que tenemos la experiencia de poder pues hacer negocio a nivel mundial exportando producto de tequila que es un producto bastante mexicano, y pues tenemos la gran experiencia de poder desenvolvernos en lugares de primer mundo y poner nuestro nombre en México como se debe, ¿no? Entonces yo me pongo a sus órdenes, soy Alejandro Blanco, ahorita estoy como subsecretario de Economía dentro de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, y nada más para adentrarme al tema, les voy a hablar de puros indicadores. Los indicadores no mienten. Soy ingeniero de profesión. Los números siempre son muy puntuales y siempre están ahí. Y estos son números basados en todas estas organizaciones que se encargan, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que se encargan de estar midiendo día a día lo que está pasando en el mundo. Entonces me voy a ir con el tema COVID, lo que pasó en el 2020 a nivel mundial, lo que pasó a nivel Latinoamérica, lo que pasa a nivel México y lo que está pasando en Baja California Sur. Si me lo permiten, espero no aburrirlos, espero que se haga dinámica esta sesión y espero traer su atención estos 40 minutos. Si gustan, empezamos con la presentación, si son tan amables. Muchas gracias. Pues nuestro tema es retos y oportunidades de los negocios en Baja California Sur, ¿no? Adelante, por favor. La pandemia, como les dije, a nivel mundial, ¿qué es lo que se está viendo? Adelante, por favor. Empieza todo este caos del virus, empieza a hablarse y empieza a detectarse, pues nosotros todos sabemos que en China, que fue el brote en diciembre del 2019. A inicios del 2020 ya se empezó a hacer un contagio ya fuera de sus fronteras en los países asiáticos y pues en los países europeos. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud pues ya declara a nivel internacional el tema de la pandemia. Ya es cuando pues todo el mundo empieza a hacer sus esfuerzos para cerrar fronteras, para tratar de que la expansión del virus sea lo menos posible y tratando de estudiar qué es lo que nos está afectando, ¿no? El gobernador Carlos Mendoza, no sé si lo vieron en sus mensajes, siempre decía, nos estamos enfrentando a un fantasma, porque pues nadie sabía cómo se desarrollaba en nuestro organismo, con qué se podía combatir. Entonces, pues fueron tiempos bastante difíciles. Incertidumbre de lo que les estoy hablando a nivel mundial acerca de un fenómeno desconocido. Y viene la declaratoria de emergencia nacional y empezamos con las cuarentenas en los países. Y empezamos a hablar de un tema de negocios básicos o negocios que son sensibles para la población y de los que no se pueden cerrar y tienen que continuar. Entonces ahí ya empezamos a hablar de semaforizar la alerta epidemiológica y sobre todo pues viendo y organizando cómo se le va a hacer frente al virus, ¿no? Algunas medidas de los países, como les dije, el cierre de fronteras, la cancelación masiva de los vuelos,
el flujo turístico se nos cayó. Les platico aquí en lo personal, el hotelito, el bebé, el hotelito que más quiero de mis hoteles, pues es Hotel California. Y jamás en los 20 años que tengo, casi 20 años que tengo con él, jamás habíamos cerrado un día del negocio, ni por huracanes, ni por años nuevos, absolutamente nada. Nunca habíamos cerrado un día. Cuando me dicen, oye, tenemos que cerrar las puertas, la verdad fue un golpe para mí en lo personal porque pues yo estaba siempre pues a la negativa de cerrar algún negocio por el hecho de que siempre hay gente en la calle y pues tenemos que ir a ver qué podemos hacer de negocio. Entonces sí fue muy duro y sobre todo pues ver los negocios sin tráfico, sin gente, las calles, pues fue bastante caótico, ¿no? De ahí, por la implementación de urgentes de medidas al interior de los países, les cuento también, en Baja California Sur, no sé si lo sepan, se hicieron varios protocolos que se utilizaron para nivel nacional y más en el ramo turístico. O sea, los hoteleros hicimos el protocolo para hotelería, de cómo seguir con médicos en la mesa, con bastantes gentes reconocidas en el ramo hotelero, en el restaurantero de la misma forma, en los agentes inmobiliarios, que es donde es otro nicho, otro sector que controlamos ahí dentro de la subsecretaría. También hicimos un protocolo de seguimiento. Campos de golf, también no había en México protocolos de campo de golf. Protocolos de marinas, también lo hicimos en Baja California Sur. Fueron bastantes protocolos que ayudamos al gobierno federal a que se hicieran a nivel nacional e internacional algunos para seguir, ¿no? Entonces, seguimos con la diversidad de medidas tomadas, el confinamiento de la población, políticas sanitarias, cierre de actividades económicas, apoyos fiscales de parte de gobiernos para proteger empresas y empleos y apoyos directos a la familia, ¿no? Cada gobierno a nivel mundial hizo sus apoyos para las empresas, para rescatar empresas y sobre todo que este impacto económico tan fuerte que se estaba viviendo pues que no se colapsara, ¿no? Siguiente, por favor. En los efectos económicos de la pandemia, pues tenemos una actividad turística colapsada, cerramos 3 meses los negocios. La caída del precio del petróleo también afectó muchísimo. Los mercados bursátiles caídos totalmente. Las ayudas financieras, ya la ONU y el Banco Interamericano se meten para ayudar y para poder hacerle frente. Las tasas de intereses las bajan. Las bolsas de valores. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de abaratar los préstamos, con el objetivo de crear un circulante y con el objetivo de que la moneda circule, ¿no? Entonces, la verdad, pues todos se metieron, el G20 les empieza a dar moratorias a los países emergentes. eh, Crisis en los sistemas de salud se vieron en todo el mundo rebasados totalmente y pues la verdad que la estimación a nivel mundial pues es cerca de 88 millones de personas más en pobreza extrema. Traigo otros indicadores aquí en la mano que no los puse en la presentación, que también les quiero platicar. Y pues los únicos ganones en ese proceso, los únicos que pudieron hacer el negocio y que siguió su vida incrementándose, a excepción de Pfizer, pues fueron las farmacéuticas grandes, las que ahorita estamos escuchando: AstraZeneca, CanSino, Moderna, Johnson Johnson,
Sputnik, todas esas farmacéuticas o las que crearon esas vacunas, pues fueron las que hicieron el negocio. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos a nivel mundial estaban todos separando dinero, estaban pidiendo dinero para ir apartando sus vacunas. Entonces fueron miles y miles de millones de dólares que se invirtieron en las farmacéuticas para que tuvieran una vacuna en tiempo lo más rápido posible, y sobre todo los gobiernos todos organizados para poder este gran virus que tuvimos o que tenemos, lo pudiéramos propagar de la manera más rápida y sobre todo de la manera más controlada. Este, la, los bancos, ya les dije, vieron la necesidad de reducir sus intereses para abaratar préstamos, ya se los platiqué. Y pues la gran preocupación de todos de cerrar sus fronteras, de no permitir el acceso a nadie, de no me vengas a contaminar mi país, y cosa que algunos lo hicieron excelente países, y otros lo hicieron al opuesto, totalmente burdo. Tenemos el gran ejemplo de Australia. Ahorita Australia trae los números económicos que traía en el 2019, y la verdad pues es un ejemplo a nivel mundial de cómo ellos manejaron el tema COVID, donde tenemos que Europa, China ya está en recuperación. China en el 2020 fue el único país que creció casi 2.3%, pero a nivel Europa pues está caída la economía. En nivel Estados Unidos ya está en recuperación en estos meses. Canadá de la misma manera, aunque Canadá tiene todavía cerradas sus fronteras. Y pues Latinoamérica, que ahorita vamos a pasar a ese tema. Latinoamérica pues esa parte, porque Latinoamérica pues es los países emergentes, y la verdad en los países emergentes pues el virus sigue pegando. Ahorita tenemos el tema de Argentina, tenemos el tema de Brasil, que siguen pegando los virus, y cada vez más casos activos, ¿no? Entonces, de ahí para buscar empleos, fue un año terrible, 2020. El que quería buscar empleo, la verdad, estaba bastante complicado, y sobre todo, pues difícil de encontrar a las necesidades que tú buscas. ¿Por qué? Porque el ingreso está caído, estamos trabajando desde casa, nos están recortando en las empresas los salarios, algunos se despidieron, y la verdad, pues es bastante complicado, ¿no? Eh, de ahí, les hablé de la industria de viajes. El turismo fue colapsado totalmente. Y ahorita pues se habla de las variantes de los virus, que es lo que está tratando o está causando miedo ahorita en los países, con las variantes de los virus, que ahorita pues está la variante de India, que ya la detectaron en 42 países, y la verdad, pues eso es lo que trae más cuestionamientos y más caos a nivel mundial. Este, hay una aplicación que se llama Chopper Track, que es así como Google, el Traffic, el Google Traffic, así está, pero de Chopper Track, que es que mide la afluencia de los peatones. 2020 se marca una reducción del 67% de peatones a nivel mundial. Entonces, eso está bastante caótico, y también a la par, pues las empresas hicieron una transición para volverse e-commerce, para empezar las ventas a través de Internet, y las ventas a través de línea. Y pues la verdad, las compañías de carga, distribuidoras, conocemos DHL, UPS y todas esas,
pues la verdad se empezaron ellas también a innovar en sus sistemas de distribución, en sus sistemas tecnológicos y poder llegar a la puerta de tu casa. Y tenemos un gran ejemplo que ahorita mucha gente ya conoce al repartidor, al que llegue y te entrega el paquete y ya trae su celular y ya te dice a qué horas va a venir y ya lo tenemos bien detectado, ¿no? Entonces hubo esa transición de toda esa gente que andaba caminando en banquetas, pues eso hubo una transición a lo virtual, ¿no? Siguiente, por favor. En América Latina, ya nos vamos a América Latina, que es un proceso, es un tema muy singular, ya que pues está desarrollada por puros países emergentes, y vamos a entrar a esos indicadores. Adelante, por favor. Pues el desplome de las economías, por supuesto, a nivel mundial se habló de un desplome del 4.4%, 2020. A nosotros en América Latina traemos un desplome del 7, casi el 8%. O sea, el doble de lo que se vivió a nivel mundial. De ahí, pues en América Latina, a nivel mundial, se dice que se perdieron alrededor de 88 millones de empleos. A nivel Latinoamérica, se está hablando de 34 millones de empleos. La reducción de la inversión extranjera directa es casi en un 50%. Y de ahí, pues las remesas que también pues se van incrementando mes con mes, pues hubo una caída del casi del 20%. Y pues el 37.8% de la población en pobreza y el 15.5% en pobreza extrema. La desigualdad se disparó en América Latina. La verdad que es un tema muy preocupante y que se van a tener que hacer políticas públicas para tratar de revertir esos efectos, porque los analistas están hablando de una recuperación de hasta 20 años. En la economía me refiero yo en América Latina. Es ahí donde estoy ahí enfocado, y en América Latina se habla de 20 años de recuperación, pero esperemos si sean menos, ¿no? Las tasas de infección y mortalidad en América Latina pues se dan al 25%, que son pues muy elevadas a lo que se está viviendo a nivel mundial. Se eleva más, porque ya tenemos un buen porcentaje, pero se eleva mucho más el tema de la informalidad. Seguimos en América Latina, gracias. El tema de la informalidad, la ocupación en los sectores salud de cuidados intensivos y las zonas COVID, pues se ve rebasada. Estamos hablando del tema México, el tema Brasil, el tema Argentina, Venezuela, hubo con bastante problemas. Cuba tuvo sus problemas en el verano del 2020, y la verdad, pues preocupados por la situación, ¿no? Y el colapso del sector salud. También un tema que se dio mucho en América Latina es pues el escaso pruebas COVID que se da, la ideología de entre menos pruebas hagamos mejor, de no estar detectando los casos a tiempo, de no estarlos aislando, de no estarlos rastreando, y pues eso pues afectó bastante en el tema de Latinoamérica. El crecimiento de este primer trimestre del 2021, específicamente en la América Latina, negativo totalmente, y no empezamos bien todavía el 2021. El Fondo Monetario Internacional nos cerró las puertas al principio de la pandemia. Abrieron las puertas al tema banco y al tema latinoamericano más o menos en julio.
tarde, yo siento que tarde, y la verdad pues sí batallamos por el tema fondeo, la pobreza y desigualdad se incrementaron. La fiscal en América Latina, pues muy deteriorada. Traemos en México nada más para un ejemplo, la política fiscal de México, la recaudación es del 14% de todos los contribuyentes, es el 14%, y la verdad, pues con esa poca recaudación, pues está pasando ahorita el problema que está en Colombia, que quieren incrementar los impuestos y ya está ahorita un caos social bastante pronunciado en estos momentos. La sostenibilidad de sus deudas, igual de todos los países en América Latina, pues colapsado. Nosotros pasamos del 58% de nuestro PIB, perdón, del 54% de nuestro PIB en nuestras, que bastante es un incremento bastante pronunciado. Pues esos datos traigo de Latinoamérica, ¿no? Aparte de los que me pusieron en la presentación. Adelante, por favor, de ahí nos vamos a México. ¿Qué es lo que está pasando en México? Pues la economía en México, ya en específico México, pues se contrajo el año pasado el 8.5, que es la caída más pronunciada del PIB en los últimos 90 años. De ese tamaño traemos el problema de coronavirus en México. Cerraron más de 1 millón de negocios en todo México, que es un total del 20%, casi el 21% de las unidades económicas que existen. Y hay un riesgo que todavía el 2021, este es un dato del INEGI que me lo acaban de pasar hace una semana o 10 días, hay un riesgo del 46% que se pierda más en México en el 2021, que no puedan seguir subsistiendo. La mayor proporción de muertes de establecimientos formales pues es Quintana Roo, que pues es el tema turismo, que es casi el 29%. Campeche, que trae un tema económico, Campeche muy abundante desde que se cerraron las petroleras y desde las refinerías que tenían ahí, trae un tema bastante pronunciado. De ahí los informales que ya los empezó a medir INEGI, no de la misma manera que los formales, porque los formales nos pasamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero el INEGI ya le entra a los temas de la informalidad porque tenemos un porcentaje alto. Pues en Baja California Sur, pues somos los punteros. Los negocios informales pues fueron los que más cerraron en Baja California Sur en el 2020 a nivel nacional. Como les hablé, las actividades más afectadas pues es la hotelería, los servicios de turismo, líneas aéreas, el sector petrolero y las actividades de entretenimiento, ¿no? De marzo a julio se pierde casi 1.1 millones de empleos formales en el INEGI. De ese tamaño fue el golpe. Y para el segundo trimestre, pues ya se hablaba de 7 millones de empleos formales en el INEGI, pues perdidos, ¿no? Adelante, por favor. Estamos hablando que 1 de cada 3 hogares se perdió un empleo, 4 de cada 10 trabajadores han visto disminuidos sus ingresos. El INGA regresará a niveles de prepandemia hasta el 2031, según un estudio de Citibanamex. México es el segundo país de la región con menor gasto público para enfrentar la crisis. Todos lo vimos y lo sabemos. México fue uno de los que menos le invirtió para poder preservar empresas, y se los platico en el tema personal. En el tema personal, yo con el H1N1 viene el gobierno federal y me dice, oye,
si te das de alta y has pagado todos tus impuestos en forma, y has pagado tu seguro social y tu Infonavit como debe de ser para tus empleados, yo, gobierno federal, te ayudo con la mitad del pago de tu nómina para que puedas seguir abierto durante el tema de H1N1. Entonces, esa fue una gran ayuda para solventar estos gastos. En esta ocasión, en el tema de coronavirus, pues fue bastante complicado tratar de poder quedarnos con todos los empleos, porque pues teníamos que pagar los salarios, teníamos que pagar el seguro social, el Infonavit, los negocios cerrados completamente, más aparte los impuestos y más aparte pues agua, luz, teléfono y todos los servicios. Entonces, sí fue muy complicado. 3 meses, la verdad que sí la vimos bastante duras. Y yo soy mediano, empresa mediana, y la verdad, pues sí, los grandotes, ellos tienen fondos de emergencia, ellos tienen fondeo a nivel internacional, y la verdad, pues ellos dentro de sus riesgos laborales, pues ellos contemplan eso. El mediano, el pequeño, el chico, pues no tenemos nada de esos estímulos, y pues es complicado para nosotros hacerle frente. De ahí, pues México, Uganda, con estímulos más modestos ante la pandemia, lo acabo de hablar. Y a la pobreza extrema, y esto es un estudio de CEPAL, pues ya nos marca que la pobreza se nos va al 50.6%, y de esos el 18.3% es pobreza extrema. Entonces, la verdad, pues es un salto bastante estrepitoso de casi 12 millones de personas que entran a la pobreza en México. Y pues la verdad, como les digo, todos estos son indicadores de gente profesional que está mes con mes abonando a estos números. La pobreza laboral, pues también sube al 40.7%. La pobreza laboral siempre Coneval en México ha estado alta. En Baja California Sur somos el primer estado a nivel nacional con menos pobreza laboral. Tenemos más empleos formales, y pues eso habla bien del estado, ¿no? Y según el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana le tomará 5 años para recuperar sus niveles que tenía en prepandemia, ¿no? Otro de los datos que pueda tener yo aquí, estamos viviendo uno de los momentos más complejos de nuestra historia. Necesitamos, como les dije, tratar de hacer cambios radicales en el tema de salud, en el tema de educación, porque pues ahorita les voy a dar unos números que están bastante fuertes. Las carencias pues se profundizaron en la población, una política de salud precaria, ya lo habíamos hablado, rebasada totalmente, el sistema educativo endeble, y pues el modelo económico colapsado 2020 en México. De ahí la emergencia de salud se declara en marzo en México, pero ya veníamos con 3 trimestres pasados con una economía endeble, con una economía negativo. Entonces entramos a la pandemia ya con una economía frágil, que pues eso también agravó. Y de ahí, pues el empleo se cae en México, y el ingreso per cápita pues se nos va para abajo, ¿no? Según un estudio, hay de cómo vamos, de los primeros mexicanos, se llama algo así, 2.5 millones de estudiantes dejaron las aulas. ¿Por qué? Por el tema del acceso a las tecnologías, por el tema del acceso a la información en tu escuela, y por el tema de la comunicación, ¿no? 2.5 millones
de estudiantes fueron los que dejaron el sistema de educación en México 2020. Nos vamos a Baja California Sur. Entramos a Baja California Sur, pues nos hemos destacado por el crecimiento anual económico que hemos tenido del 2015 al 2019, estamos al cerca del 6.7%, cosa que pues habla muy bien del estado, habla muy positivo de lo que se está haciendo las cosas en Baja California Sur. Sí, desgraciadamente dependemos meramente del turismo, sí, desgraciadamente es nuestro sector punto aquí en el estado, y pues se nos colapsa eso, pues nos vamos al fondo, que fue lo que pasó en el 2020. Tuvimos una caída del 21.5%, la peor de México en el 2020, después de Quintana Roo, que Quintana Roo trae el 26%. Lo que más nos afectó, el tema construcción, que ahí hay dos vertientes en el tema de construcción. Una, el gobierno federal dejó de invertir cerca de 5,000 millones de pesos en los últimos 2 años en el tema de infraestructura pública. Más aparte, pues el tema de construcción privada, pues hacen un conjunto y ese indicador siempre nos arroja de un 70% cada trimestre. Son números escandalosos muy fuertes negativamente. El tema comercio, estuvimos cerrados 3 meses con una lenta recuperación, lo que fue septiembre y octubre. Caímos 14.4 en ese rubro. Y donde se incluye el turismo, pues traemos menos 16. Y el tema de minería, de extracción, que somos bastante competitivos en México, y no es la minería metálica. Ustedes conocen las minerías que tenemos en México, en Baja California Sur, que es la salinera, que es las de carbón, la yesera, la del boleo. Tenemos 5 minas en el norte del estado, donde pues también se nos cae ese rubro, ¿no? Se hizo un registro de nacimientos del 9.5% de establecimienos, el promedio nacional fue 12.8, que son cerca de 3,000 establecimientos nuevos durante el 2020, que pues somos la octava entidad menor a proporción a nivel nacional, ¿no? Adelante, por favor. La pasada registró la muerte del 28.1 de establecimientos en Baja California Sur durante el 2020, que equivalen a 9,090 establecimientos. Somos la segunda entidad con mayor proporción a nivel nacional. Establecimientos formales, el 23.9%, el 34% de los establecimientos informales, y pues somos el primer lugar y el cuarto lugar no muy honrosos en el 2020. De los establecimientos cerrados, pues casi el 95% corresponden a las microempresas. La disminución del personal ocupado pues fue casi el 30%. A nivel nacional es del 20% y somos la cuarta entidad en proporción de pérdida de empleos, ¿no? Un incremento de proporción de la población ocupada con menores niveles de ingreso versus la disminución de población de mayor ingreso. Y prevalece la población ocupada con ingresos de 1 a 2 salarios, seguida por 2 o 3 salarios, que es el 24%. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó a grandes rasgos? Ya vimos ya vimos el mundo, ya vimos Latinoamérica, México, Baja California Sur. La verdad, 2020 fue muy aparatoso. Nosotros en Baja California Sur nos enfocamos en el tema de cómo al turista le damos esa certeza de que va a venir a un lugar a pasar unas vacaciones, pero que va a estar fuera, o que va a estar en una burbuja en el tema COVID. Las líneas aéreas se nos cae el tráfico de líneas aéreas comerciales, pero oh sorpresa en Baja California Sur, las líneas aéreas privadas, los aviones privados,
tuvieron un incremento del casi 189% en el 2020. Las residencias grandes en Cabo San Lucas de renta, condominios, casas, tuvo un incremento del casi 15% en esas rentas. Las ventas de bienes y raíces en Baja California Sur en el 2020 tuvo un incremento del cerca del 24%. Entonces, esos rubros no se nos cayeron. La actividad primaria, que es pues, la pesca, ganadería, agricultura, tuvimos un incremento del 3% y fuimos uno de los 5 estados mejores en el 2020. Entonces, la verdad que en Baja California Sur lo que se enfocó es cómo el turista puedes venir y puede ser de que no te vas a contagiar y no nos vas a contagiar. Entonces hicieron todas esas herramientas para poder darle esa certeza al cliente y pues se los digo que a partir de noviembre el tráfico aéreo comercial estábamos a 10% a comparación de los números 2019 y el internacional estábamos alrededor del 25% menos del 2019. ¿Por qué 2019? Porque el 2020 no me interesa, porque sabemos todos que fue un año colapsado. Aparte, traemos ahorita en marzo, que fue Semana Santa, ya casi andamos con el tráfico normal en el aeropuerto de San José del Cabo que traíamos en el 2019. Entonces, viene una recuperación rápida, vamos bien en Baja California Sur y la verdad que yo espero que para el verano, ya con gente más vacunada, con gente que nos está visitando y está teniendo esa confianza, yo creo que vamos a incrementar esos números, ¿no? Y ya para cerrar, porque ya me pasé, ya son 40 minutos, ya para cerrar, les traigo unas conclusiones que a mi ver, me está diciendo aquí que se me va a acabar. Bueno, voy a quitar los audífonos. Las conclusiones que traigo, espero y si me escuchen bien, las conclusiones que traigo para el 2021, ¿qué retos tenemos para el 2021? Vamos todos a trabajar sobre protocolos y los que ya están trabajando y los que ya están ahorita, pues ya llevando una actividad de trabajo, pues ya lo pueden ver. El lavado de manos, la tomada de temperatura, al estar la compañía siempre checándote y estar contigo, preguntándote cómo te sientes, cómo vas, que si tienes cualquier síntoma, pues vamos a eso cambió. El home office también se viene a impactar a nivel mundial. Ya las empresas pues se están percatando de qué personas pueden trabajar desde su casa. Vienen los healthy managers que ya se van a posicionar en una empresa y ya te van a empezar a checar a tus empleados qué tan saludables están para los virus que estamos o que los que se vienen. Y sobre todo, pues los trabajos esenciales. Ya detectamos qué trabajos van a seguir operando y qué trabajos son los que debemos de cerrar durante las contingencias. La influencia del consumo en línea fue una explosión de e-commerce grandísima durante el 2020 y como dato nada más para que se den cuenta, el trabajo de plataformas digitales que normalmente tenía un desarrollo de 5 años, lo hicieron en los últimos 12 meses. Así tan exponencial creció el tema del e-commerce. Por supuesto, las compañías ahorita son más productivas y están innovando, se están acomodando a la nueva forma de llevar la vida. Tenemos unas habilidades increíbles en nuestra fuerza laboral. Nos estamos topando
con gente que la verdad te está dando ideas, está innovando, está metiendo nuevas cosas a los centros de trabajo y te están ayudando. Y esta es otra cosa, este es otro dato que lo tiene Dolite, es 1 de cada 16 trabajos van a cambiar su ocupación en el 2030. No van a existir ya esos trabajos, 1 de cada 16. La demanda de fotógrafos profesionales se ha incrementado a nivel mundial y local exponencialmente porque es una de las formas que te estás comunicando con tus clientes. Los técnicos en salud, los doctores, las enfermeras ya están de lleno en tus compañías. Las capacitaciones virtuales, las reuniones virtuales ya se desarrollan con más facilidad. Ahorita estamos en una. El viajar por negocio está regresando esa actividad demasiado lenta. Por lo tanto, azafatas, mecánicos de aeropuerto, todo eso se están viendo en la necesidad de buscar otro tipo de empleos. Los cajeros en supermercados también ya va la tendencia a desaparecer. Los trabajadores de oficina que le llamamos stewards también ya está por el tema de que están siendo desplazados. Y es una nueva era de transición de ocupaciones, que es lo que les estoy hablando. Siento yo que vamos a empezar una nueva era de descubrir nuevas ocupaciones y que se vaya dirigiendo la gente en ese rubro. En México yo siento que tenemos que tener una transformación de política económica, el sistema de salud, de política educativa, con estadísticas y proyecciones, por supuesto, un cambio total. Me encantaría un modelo de desarrollo económico que promueva la economía sustentable y viable y no dejando abajo al micro, al pequeño, a la mediana empresa. Yo creo que es súper importante un sistema universal y pues infraestructura educativa y de calidad, que es lo que más tenemos. Y pues eso serían mis conclusiones. Espero y no se hayan aburrido. Cualquier cosa me pongo a sus órdenes y pues para cualquier pregunta o cualquier duda, con gusto estoy con ustedes. Ojalá y la pueda resolver. Me pasé 7 minutos, discúlpenme, y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. No, ingeniero, al contrario, muchas gracias por compartirnos el tema de retos y oportunidades de los negocios en Baja California Sur ante la pandemia COVID-19. A continuación vamos a hacer unas pequeñas preguntas que se realizaron por Facebook. Esta pregunta es de Brian Guereña, que la rápida consolidación del mercado en línea ayudó al área en donde usted trabaja. Sí, yo desde que entré, tengo 3 años en la Subsecretaría de Economía. Yo desde que entré, yo tengo la convicción en lo personal, y el gobernador siempre me apoyó porque él trae el mismo chip. Gobierno digital es lo nuevo. Procesos administrativos digitales, por ejemplo, en la oficina, pues doy los cursos de capacitación, son ya digitales. Capacitamos el año pasado, capacitamos alrededor de 14,000 gentes. Yo doy licencias para los agentes inmobiliarios e identificaciones de agentes profesionales inmobiliarios. Todo ese proceso lo hacemos a través de internet. Subes todo tu papel a través de internet. Tenemos un fondo de ayuda a través de los bancos comerciales. Hicimos un fondo de ayuda por el tema COVID de 330 millones de pesos. Ya llevamos entregados cerca de 250 millones a través de la banca comercial. Todo el proceso, todo es hablar con nadie de nosotros. Estamos con Nacional Financiera porque el banco entra a nuestro servidor, agarra todos los documentos del
el posible del préstamo, toda la información, papeleo, no hay gobierno digital para mí, es evitar corrupción, facilitar las cosas y no necesariamente. Hola, creo que estamos teniendo, o no sé si soy yo. Perdón, se me cortó. Sí, la última parte. Bueno, Gobierno digital, no sé si quedó con evitas. ¿Sí? sí, bueno, creo que ya vamos a terminar con la ronda de preguntas y respuestas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y una vez más le damos las gracias por aceptar la invitación a la Semana de Economía y esperamos que no sea la primera y última vez que nos apoye en este tipo de eventos que realiza la universidad y el Departamento de Economía. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Blanco. No, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes, cualquier cosa, y espero que haya quedado claro y pues me pongo a la orden. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pasando al segundo invitado del día de hoy, se encuentra con nosotros el maestro Daniel Duarte Moreno, a quien a continuación voy a leer una pequeña reseña curricular. Es maestro en negocios y estudios económicos por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado en puestos directivos en organizaciones. Es miembro de grupos de board de consejos independientes de empresas familiares en Family Business Asociación, entre otros. Asimismo, ha formado parte de la creación de diferentes empresas como Cerveza Azorra, Mortero Morcal y más. Actualmente es director general de Ingeniería Estratégica Empresarial INESEM en Guadalajara. El día de hoy nos presenta la siguiente ponencia con el título La reinvención del liderazgo resiliente y empático en la era post-COVID. Bienvenido, maestro, y le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Bárbara. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero que se escuche bien. Nada más confírmenme si es tan amable. Sí, fuerte y claro. Muchas gracias. Es un gusto de nueva cuenta poder estar aquí con ustedes. Estamos evidentemente desarrollando ya una nueva etapa con ustedes en el manejo de lo que es ahora estas conferencias que entiendo, es una semana de economía que año con año lo han llevado a cabo y agradezco infinitamente ahorita en estos momentos también al doctor Dante Salgado González y al doctor Plácido Cruz Chávez que han llevado cabalmente con uno de los grandes estímulos de hacer esta vinculación sector público, sector privado y poder enriquecer a nuestra comunidad estudiantil y empresarial, porque entiendo que también hay muchos que están entrando, que son empresarios, son emprendedores y que requieren también de este tipo de foros. Y con todo gusto vamos a estar aquí con ustedes apoyándolos. Pues, si me lo permiten, quiero compartirles una charla que nos tocó vivir definitivamente con todo nuestro grupo de empresarios, de nuestros clientes y de algunos asociaciones y grupos que también forman parte con nosotros. Hay un grupo muy importante que también se vincula con Ingeniería Estratégica Empresarial, que es el Consejo de Sabiduría Empresarial. Este es un grupo de empresarios que también siempre están siendo inquietos y están buscando alternativas de desarrollo, siempre poner nuevas formas para que desarrollen alternativas, ¿no? Y estuvimos muy vinculados ahora durante todo este proceso de confinamiento y de lo que vivimos durante
este periodo tan importante que pasamos todos en materia económica, pues de una forma muy importante, ¿no? Que nos empezó a vibrar y a movernos de una manera que no teníamos, pero bajo ninguna circunstancia en el radar. Y esto ahorita lo voy a manifestar con claros ejemplos en procesos administrativos y de gestión que ni siquiera los tuvimos en el mapa. El tema de hoy va a ser la reinvención del liderazgo resiliente y empático en la era del post-COVID. Para esto estamos trayendo un índice. Este índice les permitirá de alguna forma entender lo que vamos a ir abordando. Vamos a poder ver, primeramente, como estamos hablando de liderazgo, y esta es la parte motivante, la parte ejecutante, la parte que pone como punta de lanza las decisiones, porque lo vamos a dejar en un tema empresarial. Vamos a definir la parte de liderazgo en la parte empresarial. Vamos a enfocarnos bajo un concepto de psicología que serían las dos cosas importantes en nuestras vidas al momento de estar emprendiendo algo. ¿Sí? Aquí voy a citar al psicoanalista y psicólogo que desarrolló mucho esta parte, que es Sigmund Freud. Voy a traer a Sigmund Freud para que lo podamos en este caso entender, uno de los aportes que él da al respecto en esta situación. El aspecto siguiente sería lo que se vive en la contingencia sanitaria. Haré un recuento de lo que pasó el año pasado con las empresas, haciendo este enfoque y totalmente alineado a las disposiciones que dio el gobierno federal por conducto de su diario oficial de la Federación, y vamos a empezar a analizar todo lo que se ha vivido y cómo va en este caso este comportamiento por medio de estos semáforos, ¿no?, que se están manejando. El líder también piensa mejor y más que los demás. Son características que quiero que también ustedes las identifiquen en la charla y puedan empezar a generar una conjetura y empiecen a armar ustedes sus propios puntos de vista. Quiero partir por este lado porque hay peculiaridades muy importantes que se presentan con los líderes. En el Consejo de Sabiduría nosotros ya analizamos esas particularidades, entornos macros y micros, y hemos llegado a ciertos resultados. Entonces, estos puntos son los que quiero también compartírselos. Voy a poner algunos ejemplos de líderes célebres con estos análisis que se han hecho para que podamos ver esa homogeneidad, ¿no?, que se presentan. Hay unos rasgos muy distintivos dentro de cada uno de ellos. Otro aspecto que queremos analizar serían los retos de los líderes con el orden mental alto. O sea, no es tanto nada más con un coeficiente, un cociente intelectual, sino también con un tema de habilidad y que esté totalmente vinculado en el actuar, en el ser, estar y en el actuar. Entonces lo vamos a ver con el orden mental alto. Voy a poner algunos ejemplos de casos de empresarios, clientes de nosotros que nos permitieron poder compartir esta información, y de un caso muy particular que se vivió en Guadalajara con una actividad no esencial. Ahí lo vamos a poder ver. Luego entonces pasamos a estas nuevas acciones que se están emprendiendo y a tener un control. Dicho de paso, el control es en adoptar nuevos hábitos. Es ahí donde nos vamos a concentrar, adoptar nuevos hábitos, que es ahí el aspecto importante. Ahí estos los vamos a dejar como los hábitos en la nueva era. Y por último, unas consideraciones especiales que seguramente pudiéramos debatir, y ahí es a donde queremos nosotros concentrarnos al origen de esta charla. Bien, entonces comenzando, quisiera partir con un análisis rápido de lo que es el punto de la definición de liderazgo. Para muchos, como ustedes sabrán, y de forma muy, muy escueta, podremos ponerlo como la capacidad de ser seguido. Esa es una característica particular que pudiera tener el liderazgo. Pero el liderazgo en un concepto empresarial o grupal socialmente es también dejar en claro cómo es la capacidad para la consecución de una meta en común, ¿sí? Ahí es a donde tendríamos que ver. Tu capacidad de ser, en este caso, seguido, dista también en una consecución de una meta común. O sea, tienes que ser algo para que lo puedas, en este caso, implementar. Y hay una pequeña diferencia
que en el Instituto de Alta Dirección de Empresa, en este caso, su fundador, don Carlos Llanos y Fuentes, hizo un documento muy bueno que se llama el libro Humildad y Liderazgo. Él entiende que el concepto de liderazgo va a tener una diferencia que radica principalmente en el aspecto de la humildad, en el toque que ponga este líder al hacer esa consecución de acciones en común. Entonces, vamos a ir entendiendo que son rasgos típicos que tienen los líderes y que hay muchos estilos de liderazgo, ¿sí? Pero lo interesante es cómo lleves ese liderazgo para que puedas empezar a implementar acciones que generen resultados y esa toma de decisiones que tú emprendas sean bien vistas por todo tu equipo. En los rasgos importantes que tenemos en nuestra actividad económica, que sabemos muy bien que es un porcentaje altísimo las empresas que están situadas en el seno de una familia, o sea, que han hecho desarrollos propiamente la empresa con sus familias, con sus familiares. Tenemos ahí características que tendremos que considerar. Las características que tendremos que considerar serían cómo se están vinculando los roles de la familia al rol empresarial y qué características se están viviendo, porque mucho de esto hay una historia compartida previamente que los lleva a tener una cierta afinidad, una cierta identidad y se genera una autoridad ya tácita, ¿no? Se marca tal vez hasta un sentido de autoridad y desprenden ya una guía de liderazgo ya ganado, ¿no? Que ya existe. Además de esto, existe ya un lenguaje común donde ellos ya pueden armar funciones claves que están obviamente bien situadas dentro de este parentesco, ¿no? Por las tradiciones, por los valores, las prioridades que pueden emerger dentro de la familia y que las llevan a la empresa. Pero curiosamente lo digo y lo pongo también de manifiesto porque muchas empresas, y es un porcentaje alto que tenemos ya marcado, es nacidos principalmente en esta cuna. Entonces, es importante considerarlo en México. Dos aspectos que vamos a considerar en nuestras vidas y que curiosamente, entendiendo que tenemos este compromiso ya marcado dentro de nuestras familias, serían lo que nos decía este famoso célebre psicoanalista que él marcaba como el amor y el trabajo. Estos son impulsores que pueden tener todos estos facilitadores como líderes de familia que buscan un sustento para su familia y que desarrollan un negocio. Ahí la comunicación verbal y no verbal que se pueda dar va a ser mucho más entendible por ese conocimiento que tiene la familia. ¿Y qué pasa cuando no son familiares? ¿Qué pasa cuando realmente necesitas invitar a colaboradores? Necesitas tener bien pulido ese estilo de liderazgo para que puedan, en este caso, entenderte mejor. Y el punto de lo que tú vas a poder ver es qué tanto puedes estar tú aportando por esa parte. Entonces, regreso al tema del amor y el trabajo como algo importante que es para muchos lo que es esencial. Yo puedo hacerlo porque lo busco una retribución o quiero generar un lucro que pueda llevar un beneficio con ese cariño que yo le tengo a mis seres queridos y de la misma manera a mis colaboradores y de la misma forma a todos mis socios que estén colaborando conmigo, llámese proveedores, llámese aliados estratégicos, llámese clientes que estén trabajando. Entonces, eso es algo muy interesante. Y entran principios, ¿no? Que son los que empiezan a enaltecer esa idea que el líder empieza a albergar. En el caso, hay una frase de Facundo Cabral que dice, el que no trabaja en lo que ama,
es un desocupado. Entonces, un líder siempre va a tratar de tener siempre al equipo que esté en sus lugares correctos, en las áreas en las que verdaderamente ellos se sientan satisfechos y que puedan dominar. Y si no las dominan, el líder dará la facultad para que pueda ayudarlos a que crezcan. Esa es la parte interesante. Perdonen que haya entrado con una analogía muy, al menos a profundidad en esta parte, porque ahorita van a ver el rescate que se está dando al momento de entender todos estos puntos, ¿no? Todos estos factores claves de poder saber cuáles son tus roles en la familia, cuáles son tus roles como colaborador y cuáles son tus roles como facilitador, empiezan a poder generar una articulación clara y eficiente de un proceso para el resultado que se está persiguiendo. Entonces, siguiendo con esta parte, el líder siempre va a tratar de generar una muestra de un mejor pensamiento de lo que él hace y que por sus propias acciones lo puedan estar siguiendo. Entonces, siempre un líder, vista de que sea jefe, vamos a hablar de que el líder sea ese facilitador y ponga siempre el ejemplo. Es ahí donde yo quiero que ustedes lo puedan ir viendo, siempre que sea una persona que te esté inspirando, porque en los puntos de quebranto o de riesgo es ahí donde puede surgir el verdadero liderazgo de este gran facilitador. Haciendo ciertas investigaciones sobre el liderazgo, como les comentaba, están algunos marcados con características que siempre llegan a tener facilidades, por ejemplo, con modelos matemáticos, sean ágiles en los números, que puedan obviamente tener una corresponsabilidad y un cierto toque de entendimiento o de empatía o de receptibilidad, que pueda tener un alto espíritu de emprendimiento o de entrega, de hacer pensar correctamente y con todo el respeto hacia la otra persona para que en conjunto tomen soluciones, en conjunto lleguen a acuerdos, que tenga un espíritu donde cuando se acerquen con él no tengan tampoco miedo al poder compartir las ideas por su toque que él ha dado a los demás, por tener esa humildad al presentar las cosas. Tener una lógica en el análisis, que pueda tener una mente muy sensible y abierta, ¿sí? Que piense rápido, que pueda en este caso no cerrar a ciertas condiciones y que pueda tener un profundo proceso de reflexión. Eso es obviamente características que llevan obviamente a detectar grandes líderes que forzan a que podamos nosotros inspirarnos mejor y hacer mejores, ¿no? Que inclusive sean ideales, ¿no? Sean idealistas. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta en cómo medir esa capacidad intelectual. Ustedes saben muy bien que tenemos indicadores y hay unas herramientas como el caso del IQ o el coeficiente intelectual o cociente intelectual, que se mide por rangos en números, donde vas viendo si eres muy inteligente, si tienes una inteligencia superior o si eres una persona privilegiada, ¿no? Y van por rangos con números de cientos, 115 a 130, 130 a 145 o arriba de 145. Personalidades célebres, ¿no? Ahora, esto es para saber una capacidad intelectual. Entendamos, la forma que dista de ser obviamente un líder de los demás es por tener un dominio de su mente. Es la forma en la que se puede mostrar correctamente a alguien que pueda ser un líder. Pero al desarrollar la mente, tiene que tener habilidades, no solamente por tener una mente brillante, sino cómo desprende esas habilidades en su comportamiento. Y entonces hay que ver cuál es ese potencial que tiene cada persona. Y ahí entraríamos a entender, por ejemplo, la capacidad para hacer unas cosas con mayor facilidad y que pudiera percibirse que pudieras tener como dones naturales, ¿no? En la persona lo puedes tener. Entonces, ¿qué es unas características que pudiéramos identificar? Pues a lo mejor aceptar retos,
decisión, capacidad de diagnóstico, habilidades motrices, motivacionales, en este caso, realidades con respecto a asuntos que se estén viviendo, el respeto, la propia sabiduría como tal, y una alta visión o una profunda visión que te puede dar con conceptualizaciones que cobijen obviamente ideas comunes, ¿no? Entonces ahí es donde pudiéramos verlo. Y bueno, para que vean que esto no está fuera del contexto, por ejemplo, ustedes pueden hacer ahorita rápidamente un análisis de algunos líderes y les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, el caso de los presidentes en México, tenemos aquí dos análisis importantes que vengo comentándoles, el tema del coeficiente intelectual y el grado de habilidad. Pueden ver, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, tenía un coeficiente pues sorprendente porque él estaba arriba de 145, él tenía 148 de IQ, en este caso lo tiene él, pues yo lo hablaba cuando estaba como presidente, y una habilidad del 100%, él desarrolló todo en acciones, en actitudes, entonces eso le ayudó. En el caso de don Enrique Zedillo Ponce de León, tenía un IQ de 139 y un 95% de habilidad en su mandato, ¿no? Vicente Foz Quesada, 132,75 de habilidad. Don Felipe Calderón Hinojosa, 136,80% de habilidad. Enrique Peña Nieto, con 119 de IQ y con 60% de habilidad. Y actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un coeficiente intelectual de 113 y una habilidad de 55. Hagan sus conjeturas porque lo pueden ustedes identificar en su comportamiento y eso va a dar una correlación rápida, ¿no? Desde cómo se comportan, cómo se comunican, cómo es la facilidad de su propia palabra, la forma de pensar, el raciocinio que pueda tener y la habilidad de agilizar cosas, las tomas de decisiones y de la forma en la que está generando, en este caso, resultados. Dicho de paso, aquí pudiéramos hablar de programas económicos, sociales, que pudieran estar implementando un alto impacto en beneficio a la sociedad. Otro que pudiéramos dejar, otro ejemplo, pudieran ser los presidentes de los Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, rápidamente tenemos a Harry Truman con IQ de 145 y 95% de habilidad. Sí, Eisenhower, él tenía 150 de IQ con un 100% de habilidad. John F. Kennedy con un alto porcentaje de IQ, 158, si ustedes se dan cuenta, fue el más alto en este cuadrante que yo pongo, con 100% de habilidad. Donald Trump con 156 y 95% de habilidad. Y el actual presidente Joe Biden con 145 de IQ y 85% de habilidad. Faltaría aquí, evidentemente, también otro de los presidentes, Barack Obama. Barack Obama también tiene un coeficiente intelectual alto y él salió también con un 100% de habilidad. Artistas, rápidamente, algunos que pueden ustedes darse cuenta cómo se comportan. Arnold Schwarzenegger, 140,80, Madonna, 140,75, Shakira, 141,75. Y ojo, analicen, por ejemplo, el número de seguidores que pueden tener, ¿no? Y cómo hablan bien de ellos, e inclusive son hasta ideales para muchos. Meryl Streep, 143,75, Matt Damon, 160,75, y Rowan Atkinson, ustedes saben quién es él es Mr. Bean, 178 de IQ con 75% de habilidad. Este es un genio, 178 de IQ, es una mente brillante. Ahora vámonos con habilidades del 100%, 100%. Los papas, por ejemplo, Juan Pablo II, el coeficiente intelectual, imagínense, 220, con 100% de habilidad. Papa Benedicto, 225, 100% de habilidad. Papa Francisco, 175, con 100% de habilidad. ¿A qué se deberá el 100% de habilidad? Es a la paz mental también. Está atribuido con esta lámina a la correlación de esa paz mental que puedan tener los líderes.
importante porque con este desafío que tuvimos el año pasado, verán obviamente cómo se pusieron a prueba muchos de ellos. Retos que en este caso deben de resolver estos líderes con orden mental alto. ¿En dónde estarían las prácticas? ¿Dónde estaríamos viéndolo? Por ejemplo, en la herramienta que se utiliza para medir este orden mental, se concentra en un modelo matemático de 30 variables, ¿sí? Pero tenemos que ver inclusive hasta el análisis de cuál es la forma espiritual que tienen la mente y el cuerpo. Mente, cuerpo y alma, recuerden. Entonces consideren el desarrollo del conocimiento, la habilidad de la persona y su capacidad cerebral para enfrentar y resolver retos. ¿Cómo se forjan en este caso los líderes de hoy en día? Con el método pues del caso cuando están estudiando, ¿no? Los líderes tienen que seguir estudiando, se van a la Escuela de Negocios de Harvard, algunos importantes internacionales, otros al IPADE aquí en México, y estudian por medio de vivencias, pero no dejan un orden solamente lógico, dejan un orden también emocional, o sea, no nada más el racional, sino el emocional, y combinan. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver que temas de poder ver cómo es la acción, cómo aceptan retos, cómo es la capacidad verbal, el conocimiento, la creatividad, el cuerpo, la decisión, el diagnóstico, el tema del espíritu, su espiritualidad que puede ser muy profunda por ese tema de la paz mental que estábamos hablando, hacer pensar, el don de la humildad, la imaginación, la investigación sobre leyes naturales, lógicas, matemáticas, de mente, de motivación, cómo ejercitan su aspecto cerebral, la percepción, la realidad, respeto, sabiduría, trabajo, visión. Enfoco esto principalmente porque aquí es en donde ya podemos estar identificando a los que han podido darle la vuelta de una forma muy interesante. Comienzo pensando que estamos ya situados en un 30 de marzo del 2020 y empezamos a entrar en las clasificaciones de actividades esenciales y no esenciales del día 30 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí la principal pregunta que se hicieron estos líderes de empresa fue: ¿en dónde nos vamos a enfocar al momento que nos dijeron todos con actividades no esenciales a confinamiento? Se enfocaron en algo muy importante. ¿Y en qué se enfocaron? Se enfocaron en cuidar el flujo de efectivo de sus organizaciones. Esa es la máquina que seguía lubricando a sus empresas. Pero hubo unas que verdaderamente se vieron muy dañadas, con tan solo haberse cerrado 30 días, 15 días, una semana. Y ahí es a donde entonces cambia la configuración del primer desafío y reto, pero aquellos que estaban bien cimentados y así con este orden mental y con esta capacidad intelectual y este cociente intelectual que pudieron haber tenido o que no pudieron haber tenido, pero que tuvieron que haberlo reforzado o tuvieron que tener la ayuda para haberlo reforzado, tuvieron que estar analizando aspectos de gestión que se vieran en una planeación ágil y en un proceso de gestión ágil. Entonces, si era flujo de efectivo, tu planeación estratégica que a lo mejor desarrollaste a finales del 2019, pues no venía la vertiente del riesgo que ibas a estar con una pandemia, producto obviamente de un virus, ¿no? Que iba a estar afectándonos, ¿no? Entonces el famoso COVID-19 llega y nos pone en cuarentena, nos ponen obviamente en aislamiento a muchos, otros porque se tienen que ir a cuarentena porque se contagian y lamentablemente tocamos un valor existencial que es la vida. Y la vida pone en un grado de sensibilidad a los líderes donde tienen que cambiar abruptamente en sus actividades.
Si antes era un tema de exigir, de contexto de exigir y de tener presencia, ahora un contexto en donde tu primero es tu salud y un tema de aislamiento y hacer prácticas desde casa. La planeación ágil empieza a medirse ahora por ejercicios con nuestros clientes, que así fue como lo hicimos. Ahorita presento unos ejemplos. Hacerlo con tiempos muchos más cortos. Nuestras planeaciones ahora fueron medidas por mes y por semana. En algunos casos así es como lo fuimos midiendo, semana, mes y luego bimestre, trimestre, y nuestras planeaciones eran lo más largas posibles por manejar trimestres, 90 días, pero tuvimos que hacer esas segmentaciones para saber cómo nos íbamos ajustando, ¿no? Entraron procesos, así como venía yo escuchando ahorita a nuestro conferencista anterior, al ingeniero, nos comentaba del tema de estos coaches que están entrando, de estos gerentes de salud. Nosotros implementamos cursos rápidos también con nuestros clientes de llevar un proceso de salud empresarial, ¿no? Que tuviera que ver con temas de mindfulness, por ejemplo, de temas obviamente de meditación, de temas de procesos de oración, de procesos de cardio, de ejercicio en casa, de sana alimentación y que cambiara tu orden energético, metabólico y que permitiera de alguna manera sentirte mejor, contrarrestando el proceso de ansiedad, contrarrestando el proceso que se pudiera estar viviendo principalmente por el aislamiento. Entonces, todos estos procesos ágiles empezaron a implementarse y tuvieron que generar obviamente un cambio. Ahora, en el caso, por ejemplo, de un ejemplo muy sonado aquí en Guadalajara y que lo pongo para ustedes, fue el de Felipe Ríos, el gerente del Hotel Fénix aquí en la ciudad de Guadalajara, en la zona centro. Él se vio afectado por estar en la lista de actividades no esenciales en un 80%. Cuando esto pasa en el mes de abril del 2020, a él le cierran completamente el uso de las habitaciones, el hotel, pero le queda solamente una unidad de negocio que fue su restaurante, y en ese restaurante él empieza a hacer modificaciones importantes, y aquí es donde entra la parte de la disrupción y en donde empieza a tener esa mente ágil y ese proceso de poder darle la vuelta, ¿no? Entonces genera un nivel principalmente donde ve que es el tema de la concentración de la sociedad, ser empático, tener un proceso de gratitud, porque ahora, si los clientes no vienen, cambia la estructura y es ahora yo voy con los clientes, yo me acerco a mis clientes. ¿Qué hicieron? Ellos pensaron en esto que les platiqué, mantener flujo de efectivo, tenían que seguir generando. Ahora sí que tuvieron que pedirle a todo el Ser Supremo cómo hacerlo y lo lograron. Ellos, una mente brillante, al estarse concentrando y a tener esa paz mental, logra unir a su equipo, a nadie correr, a todos mantenerlos como familia empresaria Fénix, voy a decirlo así, y empiezan a trabajar para que el nuevo modelo de negocio cause energía y se concentre en todos, donde ellos empiezan a elaborar tamales artesanales, ponen a trabajar su restaurante, ponen un piloto de 1,200 tamales diarios para llegar a una capacidad instalada de 4,000 tamales diarios y empieza a generar un proceso de afinidad con la comunidad, empieza a generar procesos de cobro que puedan pagar, que lo depositen a una cuenta, que hagan obviamente una transferencia, vende paquetes de docena y pueden ellos estar donando eso porque genera una distribución a los principales hospitales públicos de la ciudad. Entonces, al Centro Médico de Occidente, al Hospital Civil de Guadalajara, a todos los centros de seguros sociales, empieza a divulgar, en este caso, la distribución. Entonces, tú lo que te decía es apadrina una docena, tú apadrinabas una docena y él se encargaba de llevárselos a enfermeros, a médicos,
a familiares que estaban obviamente fuera del hospital esperando a sus familiares enfermos y a todos estos. De ahí saca otra vinculación directamente a las pensiones, a los asilos de ancianitos, a los orfanatorios, y pues genera una empatía, pero esa empatía la desarrolla con el proceso de la gratitud. Y entonces don Felipe cumple con un principio con su equipo, el flujo de efectivo, mantener el punto sagrado, ¿no? Cuando estamos nosotros en las empresas y lo que nos interesa es, lo más sagrado de lo que es nuestra gestión es la nómina. Entonces la nómina la empieza a trabajar. ¿Qué hubiera pasado si don Felipe le hubiera atrapado el miedo? Si a Felipe le hubiera atrapado el miedo, ¿saben qué hubiera pasado? Como muchos les pasó, lamentablemente y tristemente, porque no tuvieron otra alternativa en ese momento, fue despedir a su equipo de trabajo. Y ¿saben una cosa? Eso es sumamente complicado cuando luego tú ya sales de este hoyo. Y cuando quieres otra vez comenzar y volverte a hacerte de tu equipo de trabajo, híjole, te cuesta 3 veces más de lo que tú pudiste haber pagado por ese despido. Don Felipe le quedó claro esa parte y dijo, yo voy a trabajar bajo una condicionante donde evidentemente proteja a mi equipo, a mi familia, así lo llamó él, y voy a buscarlo haciendo ajustes. Señores, ganábamos a lo mejor salarios altos y otros salarios bajos, sacó un salario medio donde a todos se los estuvo dando, no importa si trabajabas menos o trabajabas más, pero el chiste es lo pudo mantener, a todos los estuvo manteniendo, ¿no? Trabajen a los de intendencia, pues a mantener las instalaciones, a darles mantenimiento a las habitaciones, a los pasillos, al área obviamente de máquinas, etcétera, etcétera. Empezaron a trabajar. Los de restaurante, los de servicio, los bellboys, los de intendencia se volcaron al área también del restaurante, empezaron a apoyar. Algunos que tenían sus equipos, que tenían coches, pues se les dio para la gasolina, para que fueran ellos a entregarlos. Entonces se hizo un equipo, se reajustó y trabajaron de esa manera. Implementaron esto. Al día de hoy, fíjense lo interesante, ¿no? El proceso de la gratitud, cómo tú lo vas desarrollando. El equipo está completo, siguen trabajando, ahora ya está trabajando porque ahora sí ya están abiertos, pero lo más interesante es que muchas personas foráneas se dieron cuenta de esto y han venido a hospedarse al Hotel Fénix. Generó una mayor empatía con clientes potenciales y clientes actuales que están viniendo de nueva cuenta a llegar ahí al hotel. Y don Felipe, pues su protocolo, pues lo enalteció, lo marcó muy bien para el tema del cuidado sanitario. Y bueno, pues esto es lo que lo ha llevado a que se sigan manteniendo y de haber pasado del tema de la sobrevivencia, ahora al estar buscando la manera de sobresalir. Otro ejemplo que les pongo, este es uno de mis clientes, este es un área de un giro de imagenología para el sector médico. Ellos venden equipos médicos de ultrasonidos, pues principalmente todo lo que tenga que ver para prevención y cuidado de diagnósticos para pacientes. Ultrasonidos, arcos en C, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros aquí a cargo? Yo estoy como consejero en la parte del gobierno corporativo, estoy en la materia de la planeación estratégica y de la parte comercial. Lo que nosotros implementamos fue enaltecer el tema de la empatía. ¿Y qué hicimos? Cuando arranca esto, nosotros no somos, pues sí somos actividad esencial, pero sí nos tuvieron ciertas restricciones porque como no entrábamos con equipos directos de suministros como consumibles, que es como se maneja, no sé lo que mayormente necesitan para poder atender al paciente, nosotros vendemos equipos que posiblemente con los que ya tenían podían hacerle frente. Nosotros estuvimos prácticamente no visitándolos durante esa pandemia. ¿Y qué hicimos? Hicimos un proceso empático y así hicimos kits. Les hicimos unos kits donde pusimos cubrebocas, gel sanitizante, guantes y caretas. Y se los hicimos llegar a todos nuestros clientes. Todos los clientes son médicos. Entonces, médicos y asistentes, enfermeros que están dentro de los núcleos, dentro de los hospitales, dentro de los consultorios médicos, les llevamos sus kits.
y les dijimos, cuídense por favor, aquí estamos para ayudarlos y les dejamos los kits. Estos kits al final de cuentas a nosotros nos permitieron que después de que se empezó a normalizar esto, que fue después de 1 mes y medio, que empezamos ya a poder entrar a trabajar, porque trabajamos no directamente presencial, sino que hicimos un contenido también educacional, empezamos a preparar a todos nuestros clientes en el manejo correcto, en mejorar, sacarle mayor provecho a sus equipos. Hicimos obviamente sesiones de capacitación, actualizaciones en línea, que todo esto nos permitió estar vigentes en la mente de nuestros clientes. Dicho de paso, quiero cerrar. Nosotros alcanzamos la meta que nos propusimos en el 2019, alcanzamos la meta y además de esto nos permitió poder tener una mayor empatía con nuestros clientes. Nos llevó pues de cara a poder estarlos ayudando, pero tuvimos que cambiar nuestro chip. Y eso sí, antes era un poco que nuestros clientes nos visitaban y nosotros pasamos a visitarlos. Proceso de gratitud, proceso de empatía, cuidado, eso es lo que nosotros implementamos. Capacitación, fortalecimiento cuando estuvimos en confinamiento y luego posteriormente acercarnos con una mejor oferta de valor. Otro ejemplo que les pongo es una empresa. Esta es una empresa ya mediana grande, esta tiene presencia en 44 países, estoy hablándoles del Tequila Don Ramón. Tequila Don Ramón, ahí estamos también, estoy yo a cargo también del área de planeación y finanzas en el board, el consejo de administración, y lo que nosotros buscamos ahí con ellos fue cuidar a todo el personal y buscar un enroque en el manejo de cómo podíamos acercarnos más a otros mercados para poder acercar nuestros productos, tenerlos presentes, que curiosamente el tema de las bebidas espirituosas no bajó, al contrario, como dicen, alegre tomas y cuando estás triste también. Entonces, lo que pasó con el confinamiento es que también incrementó el consumo del alcohol, particularmente a nosotros también nos benefició el crecimiento, pero ¿en dónde afectó en el caso de tequila? Afectó en el tráfico de las exportaciones. Se vieron afectadas severamente en tiempos para las entregas y lo que nosotros hicimos fue un enroque muy bueno con las alianzas de nuestros distribuidores, apoyarlos, dejar que no les faltara el producto, pero que tampoco dejaran que nos faltara a nosotros flujo. Ampliamos cantidades de periodos de tiempo y fraccionamos las cantidades del flujo. Y de esa misma manera con nosotros estoqueamos nuestros almacenes, seguimos produciendo a pesar de que no se fueran colocando en mayor medida, pero dejamos un buen almacenamiento. Cuando esto empieza a normalizarse, que fue en el último Q, o sea, en octubre y diciembre, pero la demanda fue exponencial. Ahí tuvimos que entregar todo lo que nos fuimos preparando para entregar, pero evidentemente lo que movimos fue principalmente el manejo de nosotros tener la producción a pesar de que no nos compraran y mantener los puestos de trabajo. Y eso nos llevó a que la incertidumbre bajara, pero el grado de liderazgo tuvo que haber sido muy fortalecido por cada una de las direcciones, ¿no? Capital humano, dirección de administración y finanzas, la vicepresidencia, el área de auditoría y el área de operaciones. Entonces se tuvo que trabajar muy bien y eso nos llevó entonces a ser muy flexibles, estar obviamente en el enfoque de poder ayudar y de ser útiles, ¿no? Que principalmente eso fue lo importante. Ahora bien, ya entrando a un tema de control de acciones, debe de ser hoy por hoy muy marcado en un ambiente social. El liderazgo debe de ser social, que deba envolver, que tenga una congruencia social, que ese es el aspecto importante de la persona que lo ejecuta, que lo facilita, que lo impulsa, que lo está de alguna manera inspirando, que esa es la palabra correcta. Olvídense el mejor de la motivación. Vamos a inspirar para que la gente lo adopte y lo lleve, porque la motivación puede ser de alguna manera un aspecto que sea solamente intrínseco, pero eso lo debe de tener ya totalmente concebido la persona. Eso es lo que va a vivirse. Pero la inspiración es la que puede empezar a alimentar esa motivación y la puede hacer que crezca más. Entonces,
la persona debe de tener esa inspiración clave con una congruencia para llevarla a un equipo y que este equipo también lo empiece a desarrollar y luego la empresa en su conjunto. Y ahí está entonces el valor que va a tener la identidad de tu empresa y va a tener un impacto importante porque lo va a vivir y lo va a estar reflejando con sus clientes, con sus socios, con sus proveedores, con todo su ecosistema. Y esta parte de la congruencia social nos lleva entonces a tener un grado de conciencia social. El grado de conciencia social es esa adaptación a este cambio tan vibrante y la voluntad para poderlo lograr. Pero esto implica entonces que tus valores, si no los tenías bien alineados, los tengas entonces que alinear. Y si no los tenías bien marcados, los empieces a vivir de mejor manera. ¿Por qué razón? Por la importancia de que vean que con esto tiene sentido lo que tú estás haciendo de una manera auténtica. Entonces, los hábitos que empiezan a implementarse o se fortalecen también son el respeto a estos roles en casa, porque muchos todavía siguen haciendo labores de home office y ustedes están dándose cuenta ahorita en este proceso que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, el home office, ¿cómo se lleva a cabo? Cómo también se traslapa por aquellas familias que también lo viven, como sería el homeschool. ¿Qué está pasando con el home office y el homeschool dentro de tu mismo recinto de casa? ¿Cómo se están llevando estas relaciones familiares? Rompe el paradigma de las horas Pompi, ¿no? Vamos a romper el paradigma de las horas Pompi y nos vamos mejor a las horas efectivas. Y no me importa si te conectas o no te conectas, pero que verdaderamente saques el resultado en tiempo y en forma. Y con eso cambiamos los aspectos y se darán cuenta que esto ya venía viviéndose, ya venía este aspecto estando marcándose, pero lo que hizo la pandemia es que lo aceleró. Y ahora sí, si había en tabús en las áreas empresariales donde no lo adoptaban correctamente el home office, ahora ya quedó con un porcentaje mucho mayor y vieron una serie de beneficios en desplazamiento, en temas obviamente de cuidado, de poder tener ahora mayor interacción con sus familiares, el poder llevar el desayuno, la comida y la cena en familia, el también ver los ahorros que implicó para la familia y para la empresa el que se esté llevando ahora de manera separada estas labores, ¿no? Entonces, todo esto lleva entonces a tener una nueva formulación de valores y que se tiene que generar un nuevo respeto en estos roles, ¿no? El manejo de la incertidumbre, que es otro aspecto importante, el control, ¿no? De ese tema de la desesperación, el estrés y la ansiedad, que bien dicho de paso, ahorita en estos momentos esto ya disminuyó, porque antes estaba mucho más marcado el tema del confinamiento, ahora ya con sana distancia, con ciertas salidas, con ciertas actividades que se están haciendo al aire libre, esto disminuye, pero qué mejor que tu centro de trabajo, qué mejor tú como líder lo puedas estar estableciendo formalmente. Si lo estableces formalmente, esto implica entonces un cuidado que ya puede ser permanente, ¿no? Entonces, por tanto, ¿con qué podemos estar cerrando a esta nueva era del liderazgo? ¿En dónde se enfocan? Nos debemos de estar enfocando en el grado de la humanización, en las acciones de nuestra empresa como para la propia sociedad como beneficio, empatizar y solidarizarnos. Ese es un tema muy importante donde tendríamos que estarnos enfocando. Otro aspecto donde tendríamos que ver es cómo acrecentamos ese valor en nuestro equipo de colaboración y encomendarle las acciones que mejor dominen, donde ellos van a sentir esa profunda satisfacción y esa pasión, ¿no? Por eso entender las pasiones de cada uno es clave, ¿no? Y el líder, esa es una de sus principales virtudes, detectar qué sabe mejor hacer y cuáles son las características esenciales de su equipo. Detectar la productividad generando, en este caso, por las labores del home office y establecer las nuevas formas de trabajo como formales, ¿no? Porque cambiaron los horarios de trabajo, los protocolos de sanidad, el tema de la colaboración, el tema de también de cómo están los horarios de visitas en las empresas, etcétera, etcétera, ¿no?
El otro aspecto es identificar las necesidades que van teniendo día con día, producto de esa planeación ágil que vas dejando y de esos procesos dinámicos con los que vas midiendo, y ajustar esas prácticas de negociación. Si todavía tu punto esencial es el cuidado del flujo de efectivo, pues evidentemente tus condiciones comerciales tuvieron que cambiar, tuvieron que tener algún tipo de descuentos, algún tipo de beneficios, no importa que pierdas utilidad, pero que te genere esa lubricación para que no pare la máquina. Y por último, conocer y alinear los objetivos generales con los objetivos personales del equipo personal. Y créanmelo, que muchos de esos objetivos que se alinearon fue en el cuidado de la persona, en el saber que estás bien y que con eso podemos seguir saliendo adelante. Y como el ave fénix, esto está resurgiendo y viene mucho más fuerte que como antes estábamos. Y las empresas hoy por hoy se están viendo cómo generar de mejor manera y con mayor rendimiento y eficiencia sus procesos para el logro de sus objetivos. Con esto cierro y espero que les haya gustado esta charla. Quedo yo a sus órdenes y pues abierto a las preguntas que ustedes propongan. Gracias. Hola. Barbie, no te escucho. Perdón. Sí, pues disculpen, se me olvida. Pues nada, primero darle las gracias al maestro Daniel por el tiempo y por compartirnos la aportación sobre la reinvención de ahora por en los tiempos de COVID. Y la pregunta que tenemos por parte de compañero José Flores en Facebook es: ¿qué factor se puede considerar más importante? ¿Mayor IQ o mayor habilidad? Curiosamente para José, el punto clave es una combinación. Puedes a lo mejor salir bajo en IQ, pero alto en habilidad. Pero a lo mejor lo más importante es que puedas hacerlos crecer. Y como lo decía, todo está en la mente. Y si tú en tu actitud eres más abierto a un aspecto positivo, seguramente vas a encontrar mayores soluciones. A cuando tú estés alimentando tu mente con aspectos negativos, ahí vas a encontrar obviamente condiciones que te puedan llevar a sucumbir o a declinar. En el caso de nosotros tiene que ir más en la parte positiva. Recuerden, el cuadrante superior derecho, positivo, positivo. Entonces, si queremos contestar bien la pregunta, es que ambas son claves para que puedas tener un mejor desarrollo. Gracias por la respuesta. Ahora, por parte del doctor Plácido Cruz, ¿qué opinión tiene de cómo fluye la inteligencia emocional para fortalecer el liderazgo? Definitivo, definitivo. Aquí lo importante es qué es lo que tú te estás proponiendo para poder desarrollar esta inteligencia emocional. Como lo decíamos, pusimos el ejemplo de los papas, ¿no? Que salían con los IQs más altos y con el 100% de habilidades. ¿A qué creen que está eso basado? Pues está basado en ese dominio de esa inteligencia emocional, ¿sí? Que no te exacerbes tan rápido, que no te llegues a emocionar tan fácilmente, pero que con esa sobriedad y esa capacidad de análisis y de soluciones, porque es un ejercicio mental, lo lleves. Entonces, lo interesante es que pongamos a prueba nosotros cómo educar nuestra mente, ¿sí? Entonces, Albert Einstein decía muchas veces los puntos claves de cómo poder hacer esto, y era que buscara siempre procesos de felicidad, que era lo que te provocaba felicidad y que te inspirara a poder seguir alimentando tu mente, como la capacidad de hacer análisis matemáticos o recordar memorias o de poder recitar sin leer, sin hacer características, obviamente, en donde tú hagas una mente a lo mejor un poco obesa, ¿no? O sedentaria, sino más bien que la forces en esa parte. Pero esa inteligencia emocional tiene que ver ahora cómo lo aplicas.
Ahí desarrollaste un músculo cerebral y ahora lo tienes que llevar a la práctica, en donde con procesos de duelo que puedas vivir, ¿no? Como los hemos vivido ahorita presentes, ¿no? Con pérdidas de familiares, con pérdidas obviamente de cuentas empresariales, de clientes, o en su defecto de cerrarse, poderlo hacer de una forma dinámica. Entonces, yo sí creo que es un proceso en donde tenemos que estar educando constantemente nuestra mente. ¿Dónde estarían las claves? Mente, cuerpo y alma. Tienes que llevarlo también por el tema de la espiritualidad, tienes que hacer procesos también que puedan enaltecerlo, y ahí hay una clave importante. En materia de tu meditación y tu poder de la oración, te lleva también a que puedas tener ese proceso de inteligencia emocional. Entonces, manos a la obra, hay mucho por hacer por ese lado, pero sí es evidente que tenemos nosotros que concentrarnos mucho en lo que nosotros pensamos. Así es, muchas gracias. Y por último, tenemos la pregunta de Ibori Sánchez, y es: desde su punto de vista, ¿la pandemia produjo mayor humanización y fortalecimiento del tejido social, o todo lo contrario? ¿El liderazgo jugó algún papel en esto? Sí, bueno, yo les puedo decir que a nivel internacional sí se dio un grado de humanización mayor, sí existió, pero también el otro, hubo un grado de aprovechamiento muy fuerte y hubo estilos de liderazgo que a lo mejor no son tan buenos, ¿no? En alguna de las clases que he dado yo también en cátedra, acá en la Universidad de Guadalajara, y con algunos de mis alumnos también en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, hemos puesto en debate el tema del liderazgo, que si puede haber líderes buenos y puede haber líderes malos, ¿no? Voy a meterlo por ese lado. Y si hay liderazgos, el chiste es el fin que estás persiguiendo. Creo que en los dos pueden existir. El liderazgo debe de ser puro y debe de ser como un gran facilitador. Yo lo que quisiera aportar a la respuesta aquí es que sí hubo un gran sentido y un grado alto de sensibilización en varios sectores, porque sí lo puedo ver en tema público, en sector público, en el sector privado, en el sector educativo también lo veo, y también lo he notado en el ámbito social, en las comunidades, ¿no? Que al final de cuentas son los núcleos donde convergen las empresas, ¿no? Ahí es a donde están interactuando. Lo interesante es qué tanto nos va a dejar y cuánto nos puede durar. Eso es lo interesante, porque yo lo veo ya que muchos ya lo dejaron de lado, y entonces hasta que vuelva otra vez a generarse una desgracia, una pérdida, o que tengamos que vivirlo de cerca, nos vamos a volver a sensibilizar. Creo que no va por ahí. Yo creo que sí necesitamos dejar ese chip y romper ese paradigma de cómo veníamos viviendo, de ese consumismo excesivo que traíamos, que es evidente, era un tema por lo que también tuvo un respiro nuestro planeta ahora que estuvimos encerrados a nivel mundial y que pudimos ver el resurgimiento de que se estaba reconstruyendo nuestro planeta. Creo yo que sí tendremos que estar analizando que nuestra reconfiguración en hacer nuestros negocios tengan un impacto mucho más profundo para nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra ecología, nuestro ambiente. Y es ahí donde yo creo que nos vamos a ganar mayores aceptaciones y mayor número de seguidores. Creo que eso no queda en juego, lo estamos viviendo aún todavía, pero no debemos de perder esa sensibilidad. Entonces, si le apostamos, yo creo que a esto pueda perseguirse y que pueda mantenerse. Es ahí donde está, yo creo, la clave de muchos de los modelos de negocio que van inclusive a crecer exponencialmente. Gracias por la respuesta. De hecho, nos acaban de llegar 2 preguntas más y con esto cerramos la ronda de preguntas y respuestas. La otra pregunta es de Cristina Talamantes y la pregunta es: ¿qué recomienda para tener un liderazgo muy efectivo? Ser sensible. Muy efectivo, ser muy sensible, que tengas tus sentidos abiertos. Eso es lo que yo estoy experimentando también con el grado de humildad. Tratar de que el espíritu de la humildad esté, vaya, bien marcado, ¿no? Pero eso te lo vas a ganar con hábitos. Entonces, yo creo que es un ejercicio permanente que tendremos que estar buscando. Yo lo pongo como muestra
en ser humildes y buscar un beneficio común siempre, un beneficio común que pueda cubrir a todos los que te rodean. Y vas a ver que con eso vas a poder tener un liderazgo que pueda ser auténtico y que puedas tener un gran número de seguidores y puedas empatizar mucho. ¿Quién puede tenerte como ejemplo? Busquen a Mahatma Gandhi, lean la biografía de Mahatma Gandhi y se darán cuenta cómo él fue un gran líder social, cómo lo llevó por su grado de humildad. Entonces, mucho de esto puede ser así. Ahora, otro libro que les puedo permitir que puedan leer también, cómo muchos empresarios se han construido a base de esto y que buscan evidentemente perseguir y no estarse coartando, ni en este caso se vean demeritados, sería que les decía de don Carlos Llanos y Fuentes, el libro de Humildad y Liderazgo. Ese está en la biblioteca del IPADE, puedan buscarlo, yo creo que sí lo pueden encontrar. Y bueno, ese es un excelente libro para que vean por dónde evidentemente podemos estar alimentando este liderazgo que sea efectivo. Gracias, maestro. Y por último tenemos la pregunta de Alejandro Vargas y es: ¿de qué manera podríamos transmitir esos nuevos hábitos y costumbres en favor de la inteligencia emocional y el espiritualismo en nuestros productos o servicios para compartirlos con nuestros clientes potenciales? Con el ejemplo, ahí es más que sencillo el ejemplo, y entonces tu hábito, recuérdenlo, tienes que llevarlo constantemente. Entonces, desde la forma en la que tú estás conceptualizando, haz rituales, es lo que te pudiera decir, haz unos rituales, empieza en la mañana con un proceso de oración, un proceso de meditación que se vincule directamente a tu ejercicio empresarial. Haz ejercicio, mantén esa mente y ese espíritu sano, aliméntate sanamente, alcalinízate, para que de esta manera tu iones o tu aspecto positivo esté mucho más cargado en tu ser, y vas a ver que cuando empiezas a trabajar y empiezas a llevarlo con pequeños cambios, ojo, porque si tú pudieras venir del otro lado, que a lo mejor estás un poco más conceptualizado en ser un tanto más apático, un tanto más no receptivo, el que eres muy duro, eres muy impactante, eres celoso inclusive hasta de tus acciones, pues tienes que ir haciendo estos cambios pequeños, y esos cambios pequeños tienen que ser auténticos, como el hecho de cómo das los buenos días, como el hecho de cómo estás regalando, obsequiando a algunos de corazón, que se sienta, que se transmita. Yo creo que ustedes lo han sentido cuando las cosas te los dan de corazón, que sientes evidentemente que esto trae una buena vibra. Desde ahí empiezan las cosas, desde ahí estás transformando, pero tu hábito tiene que ir en cómo tú estás construyéndote. Entonces, desde lo que estás educándote, desde cómo tú estás esforzándote para generar mejores cosas, desde cuando estás abriendo tu establecimiento, desde cómo estás invitando a tus colaboradores a que asistan y que tú estás haciendo ese ejemplo. Pequeñas cosas hacen grandes cambios. Entonces, es ahí donde yo te invito a que tú lo puedas hacer, Alex. Tienes que concentrarte en características que vayan redundando en un modelo que vas a ir luego, a lo mejor con un paso del tiempo de 30, 60, 90, 120 días, consumando. Pero día a día vas a ir haciendo esos pequeños cambios que te van a ir generando ese gran cambio. Entonces ahí es donde vas a ver ese resultado. Entonces yo te invito a que desde el hecho de cómo tú lo estás forjando, genera esos rituales temprano y desarróllalos. Y ahí es a donde vas a ver evidentemente esos impactos. Esa es obviamente la recomendación que yo les doy, porque pues todos estamos en ese actuar, no crean, yo también estoy en eso, y créanme que es muy, muy gratificante el poderlo estar viendo cuando vas llevando ya tu tiempo avanzando, ¿no? Entonces, es así como yo creo que pudiera contribuir a la respuesta que necesita Alejandro. Gracias, maestro. Y ahora sí, por última pregunta, porque ha sido muy interesante el tema y la ponencia que nos trajo el día de hoy, es de Daniel Trejo. La pregunta es: ¿usted cree que la filosofía haya influido en el coeficiente intelectual de los papas? Dani, claro, en la forma de ver las cosas, ¿no? Y nada más haz un análisis ahí, yo te invito, Dani, y a todos. ¿Qué tan felices fueron? Juan Pablo II, por ejemplo.
o el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué tan felices fueron? Entonces su filosofía yo creo que está radicando en eso. Ahora, los invito a que hagan ese ejercicio con las personas que ustedes admiran, que son personas que conviven con ustedes y que admiran, y vean cómo piensan y cuál es su filosofía. Y ahí nos vamos a ver si hay una correlación y si hay una congruencia. Claro que sí, todo tiene que ver en un principio de ser-estar, ¿no? Es el bienestar. Entonces yo creo que sí, definitivamente. Entonces alimenten bien su mente, profunden bien sus pensamientos y denle bien ese alimento a su cuerpo y van a ver que ya empiezan a hacer cambios sorprendentes desde ahí. Y obviamente eso ya refleja un nuevo actuar. Sí, la filosofía es un factor clave. No es el todo, pero sí es un factor clave. Bueno, creo que muchas gracias por la respuesta, maestro, y creo que con esto finalizamos la ronda. Le agradecemos una vez más la participación y el tiempo y la aportación del tema que nos trajo hoy y por aceptar la invitación a la jornada de la Semana de Economía. Siempre es un gusto saludarlo y le agradecemos mucho la participación. Para mí fue un verdadero privilegio haber estado con ustedes y seguramente esta semana de Económica 2021 va a cerrar majestuosa. Les mando todas, ahora sí que las bendiciones y los procesos para que salga a pedir de boca esta semana de economía. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, compañeros que nos están acompañando en Facebook, damos por finalizada la participación del maestro Daniel. Igualmente, damos por finalizada la jornada matutina del segundo día de la Semana de Economía con el título Retos de los negocios y de liderazgo en la economía post-COVID. Les agradecemos mucho la asistencia y los invitamos a continuar con las actividades en el turno vespertino a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias.